buenos días. Mi nombre es Sara Vázquez, soy residente de primer año de cirugía general y les voy a hablar sobre la anatomía hepatobiliar. Este es el contenido del desarrollo de la charla. Empezando con algo de historia, Rhases y Avicena en el 900 después de Cristo describieron por primera vez la anatomía de la vía biliar sin tener en cuenta el conducto biliar común. Aristóteles y Galeno hablaron de la ictericia como un síntoma que podía ser sugestivo de enfermedad hepática, diferenciándolo pues como un aumento de la bilirrubina. Gleason en 1654 escribió el primer libro sobre la anatomía hepática y Wilson, Vater y Santorini entre 1600 y 1700 describieron sus respectivos conductos que llevan sus nombres. En 1927 y 28 se ganaron un premio Nobel asociado a los ácidos biliares. En 1867 se realizó la primera cirugía biliar por Bobs, que se extrajeron cálculos en la vesícula. Era una señora que tenía una masa abdominal, entraron a la cavidad, pensaron inicialmente que era algo anexial y se dieron cuenta que era la vesícula llena de cálculos, extrajeron los cálculos e hicieron cierre de la vesícula. En 1878 realizaron la primera colecistostomía y en 1882 se realizó la primera colecistectomía. En 1898 se realizaron la primera extracción de cálculos en la vía biliar. Mirici en 1932 realizó la primera colangiografía postoperatoria. Whipple en 1935 describe la primera técnica quirúrgica para la resección del cáncer ampular y en 1985 se realiza la primera colecistectomía por laparoscopia por Mew en Alemania. Y en la parte hepática, en 1716 se describe una primera amputación hepática, una persona que tuvo un trauma abdominal abierto y se hace resección pues, de ese segmento hepático que estaba expuesto. No fue hasta el desarrollo de los quirófanos y de la anestesia que se realizó la primera hepatectomía derecha en 1911 y en 1952 Lord of Jacob realiza la descripción de las resecciones hepáticas y posterior a eso se fue desarrollando las resecciones. En este momento era todavía una cirugía muy mórbida y muy mortal por el bajo control vascular que se tenía en la cirugía. Y en 1992 se realizó la primera hepatectomía por laparoscopia. Entonces, al lado derecho vemos un lobulillo hepático compuesto por hepatocitos lineales que drenan a un centro lobulillar que está la vena central y en cada esquina vemos las tríadas portales que van a estar compuestas por arteriolas hepáticas, venas hepáticas y los conductos biliares. En estos conductos biliares se va a hacer el drenaje de la bilis producida en los hepatocitos, va a drenar por los conductos hepáticos derecho e izquierdo común, se une con el cístico, el colédoco, llega a la segunda porción del duodeno y va a ver un llenado retrógrado de la vesícula biliar. Más o menos hay una producción de bilis de 1500 cc al día. La vesícula biliar tiene una capacidad hasta de 50 cc y la función va a ser la concentración y el almacenamiento de la bilis. La concentración se va a dar por absorción de solutos, sodio, cloro, bicarbonato y agua. Y la regulación de la liberación de la bilis se va a dar de forma hormonal y nerviosa, hormonal por la hormona colecistoquinina, que se va a liberar cuando hay consumo de alimentos, distensión gástrica, y esto va a hacer que se relaje el esfínter de Body en la ampolla de Vater. Además, el nervio vago también va a hacer en menor medida este proceso para la liberación de la bilis. Otras funciones hepáticas es el metabolismo de la glucosa, de los lípidos y la proteína, es el principal productor de proteínas como la albúmina, el metabolismo vitamínico, las vitaminas liposolubles son absorbidas gracias a los ácidos biliares que son la A, la D, la E y la K, el metabolismo de los fármacos y toxinas, la regeneración celular y los factores de coagulación que todos tienen síntesis hepática menos el 8 y los factores vitamino K dependientes que son el 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C y la proteína S.
Como generalidades, el hígado tiene un peso aproximado de 1.2 a 1.6 kilogramos, está revestido de peritoneo, excepto en la fosa vesicular, en el hilio hepático y en la cara posterior, donde se encuentra la vena cava inferior. Entonces, las relaciones anatómicas grandes, entonces superior, posterior y anterior, está en relación con el diafragma, anterior también va a estar con la pared abdominal, posterior con los arcos costales inferiores. Los ligamentos que hacen parte del hígado, entonces superior va a estar el ligamento coronario, que va a discurrir hacia anterior como falciforme, y en la parte inferior va a estar el ligamento redondo, y posterior va a estar el ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho, que aquí es donde se va a formar el área desnuda del hígado. Estos tres ligamentos anteriores, el coronario, el falciforme y el redondo, son los que van a dar la fijación hepática al diafragma y a la pared abdominal anterior. Acá vemos pues, cómo está compuesta el área desnuda del hígado. Esta es pues, una representación del diafragma. Y acá vemos entonces el ligamento, el epiplón menor y el epiplón mayor, que el epiplón menor va a estar compuesto por el ligamento hepatogástrico y hepatoduodenal, y el epiplón mayor por el gastrofrénico, gastroesplénico y esplenorrenal. Las superficies hepáticas, las dos principales son la diafragmática y la visceral. La visceral va a tener entonces una parte inferior que se va a tener contacto con el ángulo del colon transverso, con el ángulo hepático del colon, con parte del colon transverso. Posterior a esto va a tener el receso del riñón derecho, de la glándula suprarrenal, y hacia el lado izquierdo va a tener el receso de todo el estómago, de toda la cámara gástrica. Va a haber una porción que puede tener cerca de la vena cava inferior, que puede tener también una impresión del esófago abdominal. La anatomía funcional del hígado está compuesto por 8 segmentos descritos por Coyneau, y va a estar entonces en relación con la línea de Cantle, que va a ir desde la fosa vesicular hasta la vena cava inferior, y va a dividir el hígado en dos, en el hígado izquierdo y el derecho. También esta fisura umbilical va a dividir los segmentos 2 y 3 del 4, y por esta fisura va a discurrir el ligamento redondo. Son 8 segmentos, van de izquierda a derecha, superior a inferior, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, pues cuando se hace una resección del lado derecho, entonces va a ser una hepatectomía derecha, que son los segmentos 5, 6, 7 y 8. Una hepatectomía izquierda van a ser los segmentos 2, 3 y 4. Cuando es un solo segmento va a ser segmentectomía, cuando son dos bisegmentectomía. Y va a haber entonces una resección anterior derecha cuando son el 5 y el 8, posterior derecha cuando son el 7 y el 6, medial izquierda cuando es el 4 y lateral izquierda cuando son el 2 y el 3. Vamos a hablar de una hepatectomía derecha extensa cuando además del lado derecho se incluye el segmento 4, y de una hepatectomía izquierda extensa cuando se incluyen los segmentos 5 y 8. Entonces, esto es una representación de cómo se vería en una tomografía. Entonces, vemos en la parte superior va a estar el segmento 2, va a ser anterior lateral. Segmento 4 va a estar superior e inferior y va a ser medial. Y los segmentos 7 y 8 van a estar superiores. El 8 anterior y el 7 posterior. El 1 es el caudado que está en relación con la vena cava inferior. Y el 5 y el 6 van a estar inferiores. Los espacios perihepáticos entonces son el suprahepático y el subhepático. El suprahepático va a tener el suprahepático y el subfrénico, y los subhepáticos van a ser el subhepático y la transcavidad de los epiplones.
La vena porta va a aportar el 75% del flujo sanguíneo hepático. De este flujo sanguíneo hepático va a ser un aporte de oxigenación o irrigación hasta de un 50%. Tiene una longitud de 5.5 a 8 centímetros y un diámetro aproximado de 1 centímetro. La vena porta se va a formar a partir de la mesentérica superior y de la vena esplénica. La vena esplénica además va a contener la vena mesentérica inferior y hacia superior puede llegar la gástrica izquierda. Va a ingresar al hígado y va a formar ramas izquierdas y derechas. Lo normal es que forme una rama izquierda y una rama derecha que va a bifurcarse en anterior y posterior. Las variantes anatómicas pueden ser entonces que haya una trifurcación, que sea que las tres se dividan al mismo tiempo en izquierda, posterior derecha y anterior derecha, o que primero salga la posterior derecha y posteriormente se bifurquen la izquierda y la anterior derecha. La arteria hepática va a ser rama entonces del tronco celíaco, que va a dar la rama de la arteria esplénica, de la hepática común va a dar la gastroduodenal, la gástrica derecha, y luego va a ser la hepática propia, que se va a ir en hepática derecha, hepática izquierda y media, y la hepática derecha va a ser la rama de la arteria cística. La hepática izquierda va a irrigar los segmentos 2, 3 y 4. La hepática media va a irrigar el segmento 4 y la derecha va a dar la rama de la arteria cística para ir posteriormente al hígado derecho. Entonces, como variantes anatómicas podemos tener que la hepática izquierda puede salir de la gástrica izquierda, la hepática derecha puede salir normal del tronco celíaco. O puede ser que la hepática derecha salga de la mesentérica superior, o puede ser que la hepática derecha salga de la mesentérica superior y la gástrica y la hepática izquierda salga de la gástrica izquierda, o puede pasar que toda la irrigación hepática, todas las arterias hepáticas salgan directamente de la mesentérica superior. El drenaje venoso se va a dar por las venas suprahepáticas. La derecha va a drenar los segmentos 5, 6, 7 y 8, la media el 4, 5 y el 8, y la izquierda el 2, el 3 y el 4. Todos van a drenar directamente a la vena cava inferior. Entonces, como variantes anatómicas podemos tener que la vena derecha lo normal es que vaya directamente a la vena cava inferior, pero puede generarse una rama anterosuperior que que llegue a 1 centímetro de la vena derecha y desemboque en la vena cava inferior, o la posterior derecha que drene a menos de 1 centímetro en la hepática derecha y posterior vaya a la vena cava inferior, o que las dos lleguen a 1 centímetro, la superior y la inferior, perdón, la anterior y la posterior lleguen a 1 centímetro de la vena cava inferior, o que lleguen directamente a la vena cava inferior. La inervación se va a dar por fibras simpáticas desde los niveles T7 a T10. Las fibras parasimpáticas van a ser de los nervios vagos y van a haber dos plexos nerviosos, el hepático posterior y el hepático y el hepático anterior, que están compuestos de los ganglios celíacos, y va a haber un dolor que puede ser irradiado por la distensión de la cápsula hepática, puede generar dolor en el hombro derecho al estar en contacto con el nervio frénico en la porción subdiafragmática. El drenaje linfático se va a dar hacia los nódulos frénicos o hacia los hepáticos que discurren cerca de la aorta y de la vena cava inferior. La vía biliar intrahepática entonces está compuesta por el conducto biliar derecho, que va a drenar los segmentos 5, 6, 7 y 8, el conducto biliar izquierdo, que va a drenar los segmentos 2, 3 y 4, y el caudado, que es el segmento 1, va a drenar a ambos lóbulos. Entonces las variantes pueden ser, va a haber una rama anterior derecha y posterior derecha. La anterior derecha llegar normal al conducto hepático derecho y puede entonces tener variante de que llega directamente al lado izquierdo, cruzando pues como la línea media,
el anterior o que el posterior llegue al lado izquierdo. La vesícula tiene una longitud de 7 a 10 centímetros, una capacidad de 30 a 50 mililitros, está separada del hígado por el tejido conectivo de la cápsula de Gleason y en la parte anterior el peritoneo de la vesícula continúa con el del hígado. Las partes de la vesícula son el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello. Entonces, la unión de los conductos hepáticos se puede dar intrahepático, extrahepático o directamente al conducto cístico y el colédoco. Y la unión hepatocística se puede dar paralela, que esto es lo normal, que el conducto cístico viaje paralelo al conducto hepático común y en algún punto van a unirse, o que se formen espirales, que se cruce con el hepático común, o que el conducto cístico sea extremadamente corto o que desemboque directamente en la ampolla de váter. El colédoco tiene una longitud de 5 a 15 centímetros, de un diámetro de 6 milímetros y va a tener 4 porciones. Las porciones entonces van a ser la supraduodenal, la retroduodenal, la intrapancreática y la intramural en el duodeno. Va a desembocar junto con el conducto pancreático principal o conducto de Wilson y aquí vemos cómo está la ampolla de váter y el esfínter de Oddi, que es el que le genera el tono a la ampolla. La arteria cística, entonces la irrigación de los conductos hepáticos biliares extrahepáticos, entonces de forma anterior van a ser ramas de la arteria cística y de forma posterior van a ser ramas de la pancreatoduodenal. La arteria cística, como les había dicho, es rama de la hepática derecha, pero puede tener variantes como que sea rama de la hepática izquierda, que sea rama directamente de la hepática común, del tronco celíaco, de la hepática común, o que discurra y vaya a iniciar la irrigación desde el fondo o desde el cuerpo. El drenaje venoso no va a ser pues como una arteria cística, una vena cística, sino que van a ser múltiples venas císticas que van a drenar directamente y va a formarse un plexo colédoco-cístico que nos puede ayudar pues a diferenciar que estamos en el conducto hepático común y el drenaje linfático va a ser al nódulo cístico y posterior a esto va a drenar a los nódulos pancreatoduodenales superiores. Como referencias anatómicas tenemos el triángulo hepatocístico, que superior va a ser el hígado, al lado derecho el conducto cístico y al lado izquierdo el conducto hepático común, que en el centro va a pasar la arteria cística, o el triángulo de Calot, que en vez de ser el borde superior del hígado va a ser la arteria cística. Y así sería como lo veríamos en una colela. La visión crítica de seguridad va a ser una línea imaginaria que nos vamos a trazar entre el surco de Zuvier y el segmento 4 del hígado. Todo lo que sea superior va a ser visión crítica. Y acá tenemos el ganglio cístico que les había mostrado, que lo conocemos como el ganglio de Mascagni. Como conclusiones, pues la importancia que tiene la anatomía para nosotros como cirujanos y además en especial pues en la anatomía hepatobiliar, que tenemos muchas variantes anatómicas que son muy frecuentes y que hay que tenerlas en cuenta para evitar pues complicaciones que puedan ser advertidas.